de junio. Entonces, hablamos esta semana de a dónde voy y la semana que viene qué hago yo aquí. Y para hablar de este tema, de hacia dónde voy, gracias a Salvador, ha leído pues, el texto en el cual me voy a basar y que es un poquito extenso, pero no quería perder detalle, todavía no lo pondremos. Y quería introducir el tema con un par de detalles. Amélie, la película, no sé si la habéis visto, hay un momento que dice, cuando un dedo apunta al cielo, dice, el ingenuo mira el dedo. O sea, cuando alguien apunta hacia el cielo, hay ingenuos que solo están mirando el dedo. Y es una lástima cuando hablamos de las cosas eternas, de las cosas celestiales, cuando Dios nos habla de esas cosas y nosotros nos quedamos con el detalle del dedo, de nuestra situación actual, de nuestro problemón hoy. Si yo te pregunto cuál era tu gran problemón hace 2 semanas, igual ya ni te acuerdas, porque ya se solucionó. Pero hoy estás metido en algo nuevo, no te preocupes. Es curioso porque hay otra película, E.T. el extraterrestre, que encuna el mayor error de traducción de la historia. O sea, ya sabéis que se traducen las películas aquí al español, porque no conocemos mucho del idioma inglés, y en las traducciones pues, normalmente hay pequeños errores, pero este fue garrafal, el más claro de la historia. ¿Cuál es la frase más importante de E.T. el extraterrestre? Mi casa. Mi teléfono, mi casa. Y es una mala traducción porque lo que dice en inglés americano es phone home, es decir, quiero llamar a casa. Y no mi teléfono, mi casa, que parece que, yo qué sé, que parece Tarzán ahí nombrando cosas que echa de menos, un teléfono y una casa. Simplemente está diciendo, quiero llamar a casa. Esta película de 1982 de Steven Spielberg pues acuña el mayor error de la historia, que luego precisamente llevó a ser la frase más famosa, ¿no? Y de la película. Y entonces nos habla de no describir, a veces decimos del cielo, bueno sí, pues mi morada celestial, mi Dios, pero Dios nos lleva a algo más profundo que es, quiero llamar a casa. Quiero buscar ese cielo, quiero buscar mi origen. E.T. el extraterrestre pues era como alguien caído del cielo, todo una imaginación de la fantasía, pero era alguien caído del cielo que quería volver. Y de alguna manera ilustra muy bien quiénes somos nosotros. Somos seres celestiales que ahora estamos peregrinando en esta tierra, pero nuestro destino es volver. Y qué bueno que Dios siembre en nuestros corazones ese llamar a casa, conectar con el cielo. Jesús dijo en un evangelio escrito por Juan, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Filipenses, la carta que escribe a la iglesia de Filipos, Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador. Las conexiones con el cielo pueden ser a través de la palabra y hoy vamos a contemplarlo, pero a veces pueden ser hasta sobrenaturales en una experiencia que puedas tener con él. Por ejemplo, Pablo en 2 de Corintios nos relata, capítulo 12, una experiencia que él tuvo que no sabe ni describir. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, refiriéndose a sí mismo, dice que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre ni expresar. Es decir, él tuvo la experiencia de estar en el cielo. Y de alguna manera, pues también Juan, después de pasar años de persecución y ahora encarcelado en una isla, la isla de Patmos, él está y entra en el Espíritu y tiene las visiones de cómo va a ser el cielo.
Y la historia del cielo es un poco, ya sabéis, el libro de Apocalipsis es extenso y hay diferentes etapas, algunas se denominan de tribulación, gran tribulación, milenio, y podríamos pues abundar en cuál va a ser nuestro proceso. Pero como esto sería muy extenso, voy a ir directamente a lo que vamos a encontrar, el preámbulo para llegar a la eternidad y luego definir cómo sería esa eternidad. Entonces, para comenzar, recordar que inicialmente tendremos juicios a las naciones, juicios a los incrédulos, y también nosotros seremos juzgados. Pero juzgados en el sentido, a los que hemos conocido a Jesús, que tenemos el Espíritu Santo, seremos juzgados para recibir recompensa. La palabra dice que toda rodilla se doblará delante de Él. Y debemos tener en cuenta que absolutamente todos los detalles de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, pasarán en ese momento delante nuestro. Cómo hablamos a nuestros amigos, qué intención del corazón tuvimos, cómo gestionamos nuestras relaciones, nuestro tiempo. Absolutamente todo aparecerá ahí. Y algunas cosas no nos gustarán tanto y otras, pues bueno, nos darán un poco de mayor tranquilidad porque sí que buscábamos de Dios. Y ese juicio que es a los cristianos será de recompensa. Y os voy a hablar de algunas recompensas que habla la Escritura que nosotros recibiremos por estar en el cielo, para un poco ubicarte qué cosas son importantes que hagamos aquí, porque en el cielo hay una recompensa especial. Ya dice Jesús que viene con retribución. Por ejemplo, habla de una corona de gozo. Filipenses 4:1 dice: así, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Es decir, Pablo está diciendo corona mía a los que han creído en Jesús a través de Él. Por tanto, el hecho de ganar almas para el Señor, de alguna manera serán recompensas en el cielo. Hay una segunda que es corona de justicia, por simplemente predicar la palabra, es decir, hablar a otros de Jesús, aunque no veamos un resultado directo, aunque siempre hay resultado. Esto, pues, en 2 de Timoteo, por ejemplo, pues habla de esa corona de justicia, la cual el Señor me dará, dice Pablo, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, vemos que hay otro tipo de corona. Una tercera corona por soportar las pruebas. Gracias, Dios, por pruebas. Y no gustan mucho, a mis alumnos no les gustan los exámenes, pero si no hacen exámenes, no pueden seguir avanzando y pasando etapas y demostrándose a ellos mismos lo que saben. Y de la misma manera estas pruebas. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hablando de esas pruebas, como hay una corona que aquí como mínimo Juan habla de la corona de la vida. Hay otra que se denomina la corona de gloria, esa corona incorruptible de gloria que menciona Pedro. Diferentes autores que hablan de diferentes coronas, que habla, si miras el contexto, primera de Pedro capítulo 5, los primeros versículos, dice el resultado de cuidar a otras personas. Me encantan los grupos de conexión porque realmente no estamos teniendo gente que abre su casa y pone unas mesas y comparte un mensaje que le han pasado. Es que son personas enviadas para cuidar de otras personas. Porque si alguien pues ven decaído, oye, ¿qué te está pasando? Oye, alguien que necesita oración, mira, voy a cambiar de trabajo, ¿puedes orar por mí? Todo no puede llegar en este caso, pues a Alicia y a mí, porque somos muchos y seguramente pues crecerá. Pero, y además vemos a Jesús, esa cercanía con ese pequeño grupo de conexión de 12 que tenía, ¿no? Esa cercanía de los discípulos, y de la misma manera, pues como Salvador y Belkis, o Isaac Ansel Moane, o Guillermo y Emily, o Alicia y yo, pues cuidando un poco de esos grupos, y por eso os invitamos a venir a los grupos, porque tienes una cobertura mucho más cercana. Y invitado estás también si quieres entrar como anfitrión, o también liderar algunos de esos grupos. Entonces dice, el cuidar de otras personas también habla de una corona. También habla incluso de la corona incorruptible por resistir. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Está hablando de los atletas, por ejemplo,
cómo cuidan su físico, cómo tienen dominio propio. Dice, para conseguir una corona, el típico, ya sabéis, las Olimpiadas en el mundo griego, ¿no? Y aquí habla a los corintios que están tan relacionados con este mundo. O sea, hoy en día sería, pues, para ganar la Champions, pues tienes que cuidarte un poco y no vacilar como Cristiano Ronaldo y esas cosas, no. Y lo que quiero decir es que a veces tienes que esforzarte para ganar una copa o un trofeo. Pues de la misma manera, para ganar una corona incorruptible tienes que tener dominio propio. Y dominio propio es de alguna manera hacer ayuno, es decir no a muchas cosas. Cuando uno se casa, en ese momento está diciendo sí a su esposa, si es hombre, pero en ese momento está diciendo no a todo el resto. Es decir no, y ese dominio propio es importante. Y luego, pues, si rascamos un poquito más sobre coronas, por ejemplo, en Proverbios 14:18 dice: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Sí podríamos, pues, apurar de que puede que la corona de sabiduría viene de la prudencia del ser humano, principio de la sabiduría, temor de Dios, o incluso en Salmo 21 se habla de una corona de victoria simplemente por depositar la confianza en Jesús. Es decir, he metido las patas seguramente, vienen estos enemigos por aquí, no sé cómo saldré de este examen, pero Jesús, confío en ti. Y ahí, por ejemplo, pues dice el salmista: porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Entonces 7 coronas: corona de gozo, corona de justicia, corona de vida, corona de gloria, corona incorruptible, corona de sabiduría y corona de victoria, serán, como mínimo nos apuntan de qué cosas sí son agradables a Dios y de alguna manera serán recompensas. Y entonces estamos pasando muy bien, estamos ahora en este mundo, pero al entrar en la antesala del cielo encontraremos que nos doblaremos nuestra rodilla delante de Él y que recibiremos recompensas por las cosas que hemos hecho. Pero luego hay un punto más allá que será el siguiente. Ahora sí, si quieres poner el texto, no lo voy a ir leyendo todo, simplemente lo voy a dejar ahí, quizás tampoco la visibilidad es muy buena, pero voy a tomar retazos para hacer una predicación un poquito más diagonal, ¿no? Al principio dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos. A partir de aquí vamos a entrar en un estudio, predicación del libro de Apocalipsis, y ya te avanzo de que hay muchas formas de leerlo, muy literalista, es decir, las medidas van a ser así, o un poquito más alegórico. Yo voy a ir más en este sentido porque algunas cosas me hacen pensar que es más una alegoría en algunos aspectos y yo lo voy a transmitir así. De todas maneras, si tú tienes otra forma de pensar o otro trasfondo teológico y quieres luego hablar conmigo, pues sería genial ir añadiendo contexto. Pero permíteme comentar estos versículos, los 3 primeros que acabo de decir. Está hablando de la Jerusalén terrenal, está hablando de la tierra y está hablando de que habrá cielos nuevos y nueva tierra. Sabemos que ecológicamente la tierra está muy mal, la atmósfera se está deteriorando, el ser humano se está deteriorando porque estamos sujetos bajo el pecado. Pero dice Jesús, en un momento, después de haber pasado esas tribulaciones y ese milenio, habrá un momento que todo será transformado. Tendremos una atmósfera nueva y una tierra nueva. De hecho, la tierra ahora está atada por el pecado en el capítulo 3, por el pecado de Adán y Eva. Hubo un juicio sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente, pero también sobre la tierra. Es por eso que capítulo 2 en adelante, pues habla, 3 en adelante, perdón, habla de que la tierra comenzó a producir espinos. Fruto del pecado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a Jesús lo coronaron de una corona de espinos? Porque es el fruto del pecado de la tierra. Jesús llevó el pecado de la tierra, nuestro pecado.
Y entonces Dios dice, todo se deteriora como un vestido viejo, pero será renovado en un momento. Entonces la tierra y el cielo serán renovados de una forma sobrenatural, y la Jerusalén física, donde está ahora, dice que sobre ella va a descender una nueva Jerusalén. Y esa nueva Jerusalén, pues ya luego entraremos de que parece que tiene unas medidas, que es como un cubo maravilloso, que tiene una misma medida de ancho, de profundo y de alto, y va descendiendo sobre... Y entonces es algo como raro, porque vivir en un rascacielos de 600 pisos de alto, de 20 veces la población de Inglaterra, y todos metidos ahí, es un poco raro. Pero déjame ser un poco alegórico, más que textual o literal, y creo que lo podemos extraer del texto. Y cuando dice aquí el tabernáculo de Dios, dice, morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos. Es decir, está hablando de que será un lugar, ahí estamos de acuerdo, donde estará la misma presencia de Dios. Bien. Pero habla un poquito antes, el versículo 2 dice, una nueva Jerusalén dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Es decir, la nueva Jerusalén, más que de una ciudad, está hablando de un pueblo. Está hablando que el lugar de la presencia de Dios no es un lugar físico, sino eres tú y yo. Somos la esposa, el lugar de esa Jerusalén celestial. Es esa Jerusalén celestial que va a reposar sobre la Jerusalén en la tierra, que vamos a ser nosotros, el pueblo de Dios. Es esa esposa llamada. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo puede haber una presencia tan cercana de Dios hasta el punto de llamarnos tabernáculo, de llamarnos presencia de Dios, de llamarnos lugar santísimo? ¿Cómo es posible? Es posible porque nosotros habremos sido transformados. Imagínate que ahora tú, con tu familia, porque los quieres mucho, pues te compras, porque tienes mucha pasta, te compras un cohete y dices, bueno, ¿a dónde vamos? A un sitio donde haya mucha luz. Venga, para el sol. ¡Pah! Cohete hacia el sol, y conforme te vas acercando, ¡ay, qué chulo, cuánta luz! ¡Ay! Y tu hijo te dice, papá, quiero tocar el sol. Sí, hombre, sí, vamos. Llegas ahí, aparcas justo al lado de la superficie del sol, abres la escotilla y sale tu hijo ahí, tocando el calorcito del sol. Pues lo siento, pero se va a fundir, ¿vale? Te vas a fundir mucho antes. No nos podemos acercar al sol porque tenemos una piel muy sensible a ello. De la misma manera, no nos podemos acercar a Dios porque nuestro cuerpo todavía es sensible, porque en nosotros hay pecado, porque no estamos preparados para eso. Al punto que Moisés dijo, quiero ver tu rostro, y dice, verás mi espalda. Y no le pudo ver cara a cara, porque dice la palabra que el que ve cara a cara a Dios es porque ya ha muerto. No tenemos todavía la capacidad, nuestro cuerpo no está preparado. Y es por eso que dices, bueno, ¿qué puede suceder? ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo, Jesús recorrió el camino primero. Y Él bajó al Hades, pero luego subió al cielo con un cuerpo glorificado. Y ese es un punto como preámbulo de qué va a suceder contigo y conmigo. Toda rodilla se doblará, habrán recompensas, pero tu cuerpo y el mío será glorificado. Así que ves eligiendo en qué edad te gustaría estar, con qué peso te gustaría estar, qué bíceps quieres lustrar, porque vas a tener un cuerpo glorificado. Pero seguramente un poco diferente a lo que podemos imaginar. Ese cuerpo atlético y tal es muy por debajo de lo que Dios tiene. Porque estamos hablando de cosas inefables, es decir, cosas que no podemos decir, cosas ocultas. Dice Pablo que hablamos como si fuera a través de una cortina de humo, de neblina. Dice la palabra que las cosas reveladas son para los hombres, pero las cosas ocultas son para Dios. Hay cosas que no podemos entender mucho, pero como si fuéramos de niños de primaria nos lo explican en nuestro lenguaje. Dice, un cuerpo glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir un cuerpo que pueda ver a Jesús cara a cara. Que pueda sentir su presencia absolutamente. Que pueda convivir en la cercanía. Y en cuanto a su presencia te voy a hablar de algunos grados. A mí me encanta una variable física que se utiliza, que es el gradiente. Es posible que lo oigas por primera vez, pero si estudias la carrera de física acabarás un poco harto de este tema.
gradiente. Gradiente simplemente es una cantidad que va en aumento. Es decir, por ejemplo, si ahora estás aquí fresquito con el aire acondicionado y sales a la calle y hace más calor, cada vez conforme vas atravesando la puerta vas notando un aumento de temperatura, y esa forma gradual de aumento se llama gradiente. Es decir, algo que de forma continuada pues aumenta en su intensidad. De la misma manera, la presencia de Dios podríamos compararla a gradientes. ¿De qué manera sientes la presencia de Dios? A veces estás en tu casa y estás cocinando y sientes la presencia de Dios. Bueno, siento que estoy como acompañado, seguro, pero dice la palabra que si tú estás orando y buscando de Dios, la presencia de Dios se hace como notable. Incluso si 2 o 3 se reunieran, Jesús está en medio de ellos, se hace todavía más notable. O de una forma diferente. No digo que tienes que estar con 2 o 3 para tener experiencias mayores que tú solo. No digo eso, simplemente digo que la palabra nos habla de conceptos de presencia de Dios y te da algunas claves. La oración, la lectura de la palabra, el estar varios reunidos. El domingo, primer día de la semana, buscando a Dios, como Noemi decía, que nadie deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque vienes con sacrificio de alabanza para conectar con Dios y quieres extraer de ti la adoración a Él, y eso de una forma sobrenatural hace que te sientas mejor, tus pensamientos se alinean, tus sentimientos se alinean, porque hay presencia de Dios ahí. Entonces es muy importante pues ir a los lugares, más que el lugar físico, es el lugar espiritual, donde sabes que sientes más presencia de Dios. También vamos a hablarlo en el otro sentido. Si alguien va, pues, no sé, a un lugar, pues a una discoteca donde se están consumiendo algunas sustancias, donde hay mucha sensualidad, etc., dice la palabra de Dios que el espíritu se contrista. Es decir, que podemos sentir incluso menos presencia de Dios. Así que si nosotros vamos andando en este sentido, pues llega un momento en que ese gradiente va aumentando y un día veremos a Jesús cara a cara. Y será pleno, no será como siento de Dios, he sentido la presencia de Dios, he tenido una experiencia súper chula, he sentido mucha paz, sino que será sin límite. Y esas 3 cosas eran las únicas que te quería hablar como preámbulo. Toda rodilla se doblará delante de Él, habrán recompensas, no habrá juicio para maldición o condenación, porque somos lavados por su sangre, porque ya estamos sentados en lugares celestiales, pero sí que necesitaremos un cuerpo glorificado para sentir más de su presencia y ser esa Jerusalén celestial. Entonces ahora te quería definir algunos aspectos que sí van a suceder en el cielo, que nos va a ayudar. Por ejemplo, cuando dice al principio que no habrá mar. El mar es un símbolo de culturas, ya sabéis, en los pueblos, como a través, por ejemplo, del puerto de Barcelona, pues las culturas llegan, qué decir, de Oriente Medio, de Turquía, de Grecia, como antiguamente, digamos que la televisión e internet eran los barcos que llegaban al puerto. O sea, era, anda, qué vestidos nuevos, qué telas nuevas, qué otra lengua, qué otra forma de arrasar mi ciudad. O sea, las novedades, ¿no? Y sí, eran un poco bárbaros algunos de ellos, ¿no? Entonces sucedía de esta manera, y el mar es ese símbolo de humanidad, de cultura, de política, de ciudad. Y Dios dice, ya no habrá mar. Incluso ese lugar de separaciones, de despedidas, dice, ya no habrá mar. Es decir, no habrá nada que será puramente cultural y humano, ni habrá despedidas. Y aquí me lleva al versículo 4 y 5, que dice que Dios, ya en el cielo, enjugará toda lágrima de sus ojos. Dice, ya no existirá más la muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. ¿Por qué? Porque el que está sentado en el trono estará allá. Y es un aspecto importante del cielo. No habrá muerte, no habrá sentimiento de pecado, no habrá rencor a la otra persona. A veces estamos aquí en este mundo y alguien puede decir,
uy, se ha convertido en mi mayor enemigo, lo tendré que ver en el cielo por toda la eternidad. No te preocupes, tendrá un cuerpo glorificado que igual no lo reconoces. No es eso, sino que tendrás unidad con Él con un amor perfecto donde no habrá ese resentimiento. Aleluya. Aleluya. No habrá muerte, no habrá ese temor porque tus hijos se estén metiendo por un camino malo. No habrá ese temor de ver que tienes que ir al médico y van a haber unas pruebas que son desconocidas, inciertas. No habrá llanto, no habrá dolor, alegría, gozo perfecto. A partir del versículo 6 y 7 habla de herencia. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice, el que venza heredará estas cosas y le seré por Dios y él me será por hijo. Entonces está hablando de un lugar. La semana pasada hablábamos de la sinergia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese bucle de amor nos introduce para estar bailando ahí dentro. Maravilloso. Pues esta es la herencia, las moradas, el lugar donde está la misma presencia de Dios. A partir del versículo 8 habla de pureza y también de castigo hacia el mal y hacia el pecado. Dice cómo serán enviados al lago de fuego y azufre las personas que no reconocieron a Jesús. Y te voy a dar un apunte teológico. ¿Qué pasa con mi abuelito si creyó en Jesús, ahora dónde está? ¿Está ya en ese lugar mirando cara a cara a Jesús? No lo sé, pero da la sensación que la palabra no va en esa línea, porque está diciendo que habrá un tiempo que habrán las bodas del Cordero y estaremos en la presencia de Dios, pero todavía no ha llegado ese tiempo en el cielo. También incluso dice en Tesalonicenses, Pablo dice que habrá un momento que resucitarán aquellos los que duermen en el Señor primero y resucitarán y tendrán un cuerpo glorificado, pero ahora esto no sucede. Es decir, si tenemos alguna persona que ha fallecido, pues estará, pues quizás se habrá incinerado en cenizas o en una tumba, en un nicho. Es decir, si te fijas, bueno, el otro día escuchaba a Alicia compartir con los adolescentes como, si te fijas, todos los hombres importantes de este mundo tienen su tumba. Sea Buda, sea Mahoma, sea Chaplin, o sea el que sea, menos Jesús. Es el único que tiene el cuerpo glorificado. Y nosotros, pues si morimos, pues todavía estaremos como durmiendo en el Señor, es decir, nuestro cuerpo estará ahí, pero no habremos ascendido allá. Entonces, ¿dónde iremos? Pues dice la palabra que iremos al paraíso o al seno de Abraham. Es decir, cuando Jesús está, por ejemplo, al lado del ladrón y dice, de cierto te digo que hoy mismo te veré en el paraíso, está hablando de ese paraíso o seno de Abraham, que son sinónimos en cuanto al lugar, que es un lugar intermedio para llegar a la plenitud de la presencia de Dios en las bodas del Cordero. Y de la misma manera, hacia abajo, pues también hay un lugar intermedio que es el Hades, que es un lugar donde están las personas que no han reconocido a Jesús como su Salvador, pero hay un lugar final que es el lago de fuego y azufre, donde irá Satanás, el falso profeta, irá el anticristo, irán todos los incrédulos y todos los demonios. Esto te lo digo, digamos, no es el tema de hoy porque quiero hablar del cielo más que del infierno, pero en cuanto a la premura que nos llama a decir, de hablar de las cosas del cielo, porque hay personas que tienen el destino que tú y yo teníamos, directo al infierno. Y podemos ser personas que colaboran con el cambio de destino de esas personas que nos rodean. Entonces aquí, cuando habla Dios de ese lugar de pureza, dice que allá la novia estará con la esposa del Cordero, estará en el cielo. Nos da la seguridad de que ha habido una justicia para que los que no buscaron de Dios, para que todo el pecado no esté allá adentro, sino esté en un lugar muy apartado. A partir del versículo Dios dice Juan, dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, me mostró la ciudad santa Jerusalén descendiendo del cielo de Dios. Dice, el que tiene la gloria de Dios, su fulgor es semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe transparente como el cristal. Y comienza a hablar de cómo es esa ciudad. Tiene un muro grande y alto, 12 puertas, habla de 12 tribus, habla de esas dimensiones, igual de ancho, igual de alto, igual de profundo, 3 puertas orientadas en cada una de las
de las paredes. Y simplemente te doy algunos datos para ubicarte. Por ejemplo, el hecho de que esté hablando de piedras preciosas, pues tiene su sentido. Por ejemplo, cuando habla de jaspe, parece ser que es el diamante. Y está hablando de ese símbolo de pureza y de santidad. Será un lugar donde será totalmente puro y santo. Habla de cornalina, un rojo intenso, que habla del propio juicio de Dios, de la ira de Dios. Habla de esmeralda, que es verde, que hablaría de misericordia. Y así cada una de las piedras que están hablando de los atributos de Dios. Yo, ya digo, desisto en pensar que llegaremos a una ciudad que tú abres con tus llaves la puerta te ha tocado cornalina, vivir allí, abres y empiezas a andar por calles de oro que te reflejas y cuando el sol brilla pues estás allí como resplandecido y que... creo que es más simbología de qué es lo que vamos a encontrar, la presencia de Dios. Amén. Y en este sentido pues está hablando también de medidas, igual de ancho, igual de profundo, igual de alto. Y nos habla, si miramos en el Antiguo Testamento, del lugar santísimo. Por ejemplo, en Primera de Reyes 6:20, cuando Salomón le es mandado hacer construir el templo, el lugar santísimo tenía 20 codos de alto, 20 codos de ancho y 20 codos de largo. Es decir, estaba describiendo las medidas del lugar más cercano a la presencia de Dios, que era el lugar santísimo. Cuando, por ejemplo, está hablando de tribus, está hablando de 12 tribus y 12 apóstoles, dice, ¿por qué tantas tribus? Yo quizás no vengo de ninguna de ellas, 12 apóstoles para allí, que parece que quizás tampoco tengan relación conmigo. Está hablando de la conexión de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento porque Dios tiene un solo pueblo, que eres tú y yo, que es su iglesia. Y dice, antes eran tribus, ahora son los derivados de los apóstoles, pero está hablando de nosotros. Así será el cielo. Y habla, por ejemplo, de perlas, símbolo de riqueza. Por ejemplo, en Mateo 13, cuando habla de esa parábola del que tenía una perla preciosa y la escondía y compraba todo el terreno para poderla conseguir, habiendo vendido todas las cosas. A partir del versículo 23 nos habla de conocimiento, del aprendizaje continuo de él. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la iluminó. Parece ser que esto es un hebraísmo, era una forma de hablar de los hebreos, que habla más de la gloria de Dios que la iluminó, habla más de que hizo resplandecer su rostro sobre ellos. Es decir, está hablando de nuevo de esa cercanía. Si tú tienes un amigo, puedes hablar caminando, puedes hablar yendo en barca, puedes hablar conduciendo, pero si estás hablando de cosas profundas, de cosas del corazón, de cosas internas, normalmente lo encaras y dices, oye, ¿qué te pasa? Dice la palabra que los judíos tenían esa costumbre, si alguien iba con la cabeza baja, él esperaba que el mejor amigo se acercara y levantara su cabeza y le dijera, ¿qué te pasa? Y te dijera, tengo problemas de dinero, tengo problemas familiares. Y cuando su amigo le levantaba la cabeza, de ahí el Salmo, que dice, tú levantarás mi cabeza, se está refiriendo a esa costumbre hebrea. Cuando levantabas la cabeza, estabas diciendo de alguna manera, lo que me pidas te voy a dar. Y entonces, si levantabas la cabeza, si esa persona te pedía algo, tú ya habías hecho el compromiso de dárselo. Pues de la misma manera Jesús está levantando nuestro rostro para mirarte cara a cara y decir, ¿qué necesitas? A partir del versículo 24 habla de las naciones, los reyes de la tierra, que le llevarán su gloria, coronas que en otro pasaje que dice que serán dispuestas delante de él, que no habrá noche, todo será conocimiento, y habrá un gobierno sobre las naciones. Incluso, yendo más allá, en el último de los versículos, el versículo 5 del capítulo 22, dice que ya no habrá noche y no tiene necesidad de luz de lámpara de sol ni de luz de sol, porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, que no solo Dios reinará, sino que tú y yo gobernaremos con Él. Y estamos llamados a gobernar. Adán y Eva les puso sobre gobierno, sobre todos los animales de la tierra, sobre toda la naturaleza. Y tú y yo gobernaremos en el cielo. Está hablando a partir del versículo 27 de que nunca jamás entrará nada inmundo, solo habrá verdad.
El hecho de hablar de muros altos está hablando de protección, de que no habrán en las antiguas ciudades, si no había un muro, pues entraban las fieras salvajes y también los pueblos enemigos. Pues está hablando de protección. Y finalmente habla de cómo será esa ciudad. Versículo 1 del 22 dice que habrá un río de agua viva, está refiriéndose a las bendiciones de Dios, donde fluye del trono de Dios y del Cordero. Y esto recuerda a la obra de San Agustín, la ciudad de Dios. En el Salmo 46, 4 dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. El río, las bendiciones de Dios. Y allá estará el árbol de la vida, del cual sí que podemos comer porque con sus 12 frutos, porque ya tenemos vida para siempre. Ya no habrá noche, día, ya no cambiará, sino que habrá un día eterno. Zacarías 14, 7 dice esto. Y a veces seguramente que has escuchado a algunos amigos o algunas personas o en televisión de que el cielo será aburrido, que casi mejor pues el otro lugar, porque juegan a cartas y beben vino y están tranquilos y tienen amigotes. Pero en el cielo, tocando un arpa y entre ángeles, es más anodino, ¿no? Pero esto es simplemente una figura de una obra que hizo Dante Alighieri sobre la Divina Comedia y expresó así cielo y infierno. Pero el infierno no será tan divertido como lo pinta y el cielo no será tan aburrido como lo pinta, porque el cielo será espectacular. Será espectacular. Allí no solo estaremos adorando a Dios, que sí será, sino que también estaremos sirviendo. Incluso también estaremos comiendo. El cuerpo glorificado de Jesús pidió unos peces que le hicieran para comer. Podrán disfrutar. Yo ya imagino de que en el momento que comes, como no necesitas los nutrientes para tu cuerpo glorificado, pues saborearás ahí la manzana y de pronto desaparecerá todo. Pero el sabor te lo has llevado, ¿no? No lo sé, porque hasta verle una cortina de humo, pero dices, mira, no me engorda, ¿no? Y dices, no sé cómo será, pero habrá una actividad en el cielo. Estaremos gobernando, estaremos disfrutando, estaremos en la mesa del Señor, estaremos en un flujo, como decía también Noemí al principio, de amor. Estaremos de una forma pletórica viviendo esta realidad. Amén, amén. Entonces ya quería finalizar diciendo, bueno, haciendo mención de una frase de Paul Washer, que es un predicador reformado, que dice: la pregunta no es ¿quieres ir al cielo?, sino que es más agudo decir ¿quieres a Cristo? Porque eso es lo que te vas a encontrar. Y si no te atrae ir a una iglesia, no te atrae buscar de la presencia de Dios, no te atrae, pues el cielo te va a aburrir mucho. Y es porque no has conectado con el Dios de la vida. Es maravilloso lo que está ofreciéndose. Juan lo dijo, citando a Jesús: el que ama mi palabra guardará, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces hay una morada en el cielo que se está preparando, pero también una morada en nuestros corazones que intenta ya ir acercando esa realidad celestial. Apocalipsis 22, 17, Juan acaba de describir cuál debe ser tu sentido y el mío. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y ahora podemos soñar, imaginar ese cielo, tener la esperanza, saber que somos peregrinos en esta tierra, pero Dios nos llama a hacer el cielo en nuestros corazones. El otro día yo os hablaba de hacer el cielo en nuestras mentes, ese cielo de gracia que hablaban los antiguos. Hoy te hablo de hacerlo vivo en nuestro corazón, de experimentarlo, de buscar esa experiencia del cielo en nuestra vivencia. Los sentimientos son buenos, porque Dios nos ha dado sentimientos. De hecho, a Dios se le atribuye antropomorfismo, se le atribuyen sentimientos. Incluso los salmos hablan continuamente de los sentimientos de los salmistas. Son buenos, pero alineados con Dios. El corazón es engañoso más que todas las cosas, pero Dios crea un reflujo de sentimientos. ¿Por qué no entrar en esa corriente del reino de Dios? Decir: Señor, heme aquí, estoy aquí, quiero el cielo en mi corazón. Vamos a invitarles, si te parece, a recibir del cielo.
y vivir más el cielo en esta tierra de lo que está esperado para nosotros. Te invitamos, Padre Eterno, a venir a nuestros corazones. Más presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Queremos ese gradiente mayor, queremos experimentar más tu verdad y tu realidad. Queremos enfocarnos en ti, queremos invitarte a crear esa morada, como tú dices, en nuestros corazones, que tome más y más lugar, que el pecado sea echado fuera, que el desánimo sea echado fuera, que la incertidumbre sea echada fuera, que la ira humana sea echada fuera, que la inseguridad sea echada fuera y que tú vayas tomando más y más lugar. Gracias, Padre, porque ya estás ampliando la morada del cielo en nuestras vidas y porque tienes una morada en el cielo esperada. En el nombre de Jesús. Amén.